4:37 de la tarde. Abrimos nuestro espacio de fondos de todos los jueves, un espacio que está también abierto a ustedes. Ya lo saben, que pueden participar con nosotros y plantear dudas sobre este tipo de productos. Tienen dos formas de hacerlo. Una es el correo electrónico tiemporeal@gestionarradio.com. La otra, llamarnos por teléfono para intervenir con nosotros. 91 309 5330 y 91 309 5365. Nos acompaña esta tarde Antonio Castilla, socio director general de CGA Patrimonios. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en estos momentos en los que estamos viendo pues algunos mercados en máximos. Incluso el índice MSCI World acaba de alcanzar máximos de los últimos 5 años. Tenemos también algunos indicadores en Europa, por ejemplo, el claro ejemplo es el Daxetra. En Estados Unidos, lo estábamos comentando ahora mismo a micrófono cerrado, el S&P 500 sigue por encima de 1.600. Está ahí hoy corrigiendo un poquito el Dow Jones, pero en la última sesión terminaba por encima de 15.100. Máximos, yo no sé si ustedes siguen viendo más recorrido añadido en bolsa. Sí, sin ninguna duda, nosotros para el ejercicio 2013 seguimos viendo más recorrido en la bolsa y en la renta variable. Lo que pasa es que aquí hay que entender que en estos momentos nos encontramos en máximos y nosotros lo que estaríamos esperando o lo que aconsejaríamos para cualquier inversor es que se espere algún tipo de corrección técnica que entendemos que tiene que venir y sería sano, de hecho, que viniera, o bien que veamos un cierto movimiento lateral de consolidación de todas estas subidas que llevamos desde principios de año y a partir de ahí iremos cogiendo más exposición a este riesgo. Con lo cual sí somos positivos o muy positivos en este caso en la renta variable, más desde el punto de vista de Europa y no tanto desde el punto de vista de Estados Unidos por el recorrido tan importante que ha tenido la bolsa americana, y sobre todo también donde intentaríamos invertir cada día más es sobre todo en países emergentes y empezaríamos a coger algo de exposición, sobre todo en renta variable nacional. Creemos que está muy penalizada y puede ser ahí un valor añadido importante para las carteras. Bueno, ahora hablamos un poquito más en detalle de estos mercados, exactamente de dónde ven mayor potencial. Nos ha dado zonas, grandes zonas. Pero en todo caso, ¿cuáles serían los argumentos para seguir apostando por renta variable? Bueno, pues esos niveles que decía, que comentábamos que se han alcanzado en muchos indicadores. Esperan alguna corrección que sería lógica, como nos comenta, pero fundamentalmente, ¿qué hay detrás de este buen comportamiento? Porque tampoco es que haya variado demasiado la situación. Bueno, vamos a ver, detrás de este escenario, de estas perspectivas que nosotros tenemos para la renta variable, sobre todo está el saneamiento que ha habido por parte del mundo empresarial a nivel de su cuenta de resultados. Creemos que se van a descontar rendimientos futuros y cuentas de beneficios más importantes de la que hemos estado viendo hasta la fecha. Las empresas han tenido un saneamiento muy importante a nivel de toda su situación. Se han desapalancado mucho, empiezan a tener bastante caja y bastante liquidez. Creemos que va a haber en los próximos meses acontecimientos de fusiones y adquisiciones e incluso pues líneas de expansión de muchas empresas a nivel internacional. Quiere decir que se están reforzando y se han reforzado muy mucho como consecuencia de toda la situación vivida en los últimos años. Además, también tenemos que empezar a contemplar que haya acontecimientos y sobre todo tasas de crecimiento desde el punto de vista incluso de Estados Unidos, pues que empiezan a demostrar una cierta mejoría a niveles ya incluso por encima del 3%. Las tasas de desempleo en Estados Unidos, pues estamos viendo que también se están relajando y que incluso, pues están creando empleos de una manera importante. El sector inmobiliario también en Estados Unidos, pues tiene mucha fortaleza. Aquí a nivel de Europa, pues sí es verdad que los datos últimamente no vienen acompañando mucho. Se está ralentizando bastante todo lo que es el crecimiento, incluso ahora mismo estamos en tasas negativas, pero el mercado tenemos que entender que lo que contempla son escenarios futuros y el mercado va a descontar esos escenarios futuros más positivos de los que tenemos actualmente. Por eso creemos que todo ese descuento que los mercados van a empezar a contemplar son beneficios para la renta variable. Además, estamos viendo un trasvase muy importante de renta de dinero a la renta fija. Ahora mismo muchos inversores están apostando por la renta fija. Nosotros creemos que pues ya no empieza a tener tanto valor como ha tenido durante el ejercicio 2012. Luego ese trasvase de la renta fija va a ir a los fondos o activos mixtos que tengan ese componente de riesgo de renta variable y la parte de protección de esa renta fija o renta de dinero. Y luego pues el trasvase va a ir a la renta variable. De hecho, muchos fondos de pensiones están apostando ya por renta variable y se empieza a ver el tramo retail que también empieza a apostar por esa renta variable. Con lo cual creemos que la renta variable y estos factores van a ser los que van a contribuir a que los mercados sigan tirando.
acumulando. Nos hablaba antes de áreas, citaba emergentes para ir ganando exposición también a Europa, pero en Europa, si miramos un poquito más, ¿en qué mercados ven ustedes mayor recorrido? Bueno, nosotros creemos que a nivel de mercados no empezaríamos a apostar tanto por el DAX o en este caso por la bolsa alemana, porque ha tenido ya mucho recorrido tanto el año pasado como lo que llevamos de principios de este año. Y empezaremos a apostar por otros mercados como por ejemplo Francia, que aunque su situación pues es más complicada que la que tiene Alemania, sí es verdad que incluso la relajación de las medidas para el déficit público ampliándolo a 2 años, creemos que también esto le va a beneficiar. Entendemos que se están empezando a poner medidas que va a apoyar a su economía, con lo cual creemos que en este caso el CAC 40 de París puede ser un buen aliado para la renta variable. Y sobre todo donde más apostaríamos es en la renta variable nacional. Estamos viendo que está habiendo muchos flujos de entrada en renta variable nacional. Además hay muchos gestores que están empezando ya a hacer conferencias y a dar la visión suya de empezar a invertir en esta renta variable nacional que tan penalizada la hemos tenido a nivel del IBEX 35 y creemos que nuestras empresas lo pueden seguir haciendo bien, tienen una expansión internacional muy fuerte. La cuenta de resultados de muchas de estas empresas, en las últimas cuentas han salido no del todo bien, pero sí bastante mejor de lo que probablemente se esperaban, con lo cual apostaríamos mucho por la renta variable nacional. Ya que he hablado de renta variable nacional, algunos fondos como el EDM Inversión, el Banco Madrid Ibérico Acciones o el Bestinver Bolsa han sido algunos de los nacionales de renta variable más rentables, al menos en el primer trimestre de este ejercicio. No sé si les gustan este tipo de fondos en concreto, los que hemos citado. Sí, sin ninguna duda son 3 muy buenos fondos. Dentro de los 3 fondos que has comentado, nosotros nos quedaríamos con el fondo de Bestinver. Es un fondo, francamente, que lo hace siempre muy bien, con un track record muy importante, con un equipo de gestión que sabe coger muy bien los timings de mercados y además a estos fondos se le podría sumar un fondo que nosotros por ejemplo tenemos en cartera, que es el Fidelity Iberia, que es un fondo que también el gestor lo hace muy bien, sabe coger también muy bien estas tendencias de mercado, tanto cuando el mercado lo hace bien como ponerse en protección cuando el mercado empieza a corregir. Y luego un fondo muy caracterizado y que además tiene también mucho track record es el Aviva Spa Bolsa, que aunque no tiene ahora mismo el gestor que siempre lo ha estado gestionando ya no está, pero parece ser que el equipo de gestión que se ha quedado lo sigue haciendo muy bien. Con lo cual sí apostaríamos por estos 3 fondos. Son muy buenos fondos, además son 3 entidades muy importantes, pero hay otros fondos también que lo están haciendo francamente muy bien. ¿A Japón ahora mismo tendrían exposición? Sí, vamos a ver, nosotros en Japón tenemos exposición, no tenemos exposición de manera directa, sino la exposición que estamos cogiendo a Japón la estamos cogiendo a través de un fondo global. En este caso es el Amundi International SICAV, tiene aproximadamente un 18 a un 20% en Japón. Y sí diríamos que ya Japón empezamos a tener cierta cautela. Quiere decir, fondos directos de inversión en Japón, el que lo tenga en cartera, que lo siga aguantando, porque nunca hay que ir a contracorriente del mercado, pero sí para clientes que no han entrado en Japón, creemos que ahora ya podría ser precipitado entrar. Lo jugaríamos más a través de fondos globales. En renta fija, en un entorno de bajo crecimiento económico, de moderada inflación y de bajos tipos de interés, lo ideal que sería seleccionar, por ejemplo, de forma cuidadosa bonos corporativos. Sí, en estos momentos hay que seleccionar de una manera muy importante los bonos corporativos. Debemos de entender que hay bonos corporativos que ahora mismo están cotizando entre 10 y 12 figuras. Quiere decir que están cotizando al 110, 111, 112, incluso por encima de estos niveles. La renta fija corporativa ha tenido mucho valor durante finales del 2011 y durante todo el 2012. En el 2013 sigue teniendo algo de valor, pero ya verdaderamente no van a tener los recorridos que previamente se esperaban. Sobre todo la rentabilidad que se va a obtener a estos activos van a ser lo de los pagos de sus cupones. Quiere decir las rentas periódicas que propiamente pueden ir dando estos bonos. En precio, verdaderamente no creemos que sea atractivo invertir por precio, pero habría que hacer una selección muy importante. Además no está habiendo grandes emisiones en mercado de este tipo de activos, con lo cual con mucha prudencia, el que siga recogiendo directamente la tendencia, y el que no haya invertido, yo creo que hay otra serie de activos a nivel de renta fija corporativa más globales y, por ejemplo, inventaríamos en renta fija de países emergentes. Y de renta fija soberana,
además de los emergentes que ha mencionado ahora, si nos quedamos aquí en Europa, estamos viendo pues un principio de año con bastante tregua, ¿no?, para los mercados periféricos particularmente. Hoy hemos visto colocación por parte del Tesoro, van saliendo bien todas las que hemos tenido a lo largo de este ejercicio. No sé, de estar en deuda soberana de periféricos, ahora mismo, ¿en qué plazos sobre todo están mirando? Nosotros estamos mirando fundamentalmente plazos de los cortos, no estamos tan positivos en largos. Creemos que puede seguir teniendo algo de valor, de hecho creemos que la prima de riesgo se puede seguir relajando algo en el entorno de los 200 puntos y esto, bueno, pues puede beneficiar a este tipo de activos y, bueno, pues pueden ser activos que a lo largo del año tengan rentabilidades todavía del entorno del 3-4%. Con lo cual, para cualquier cliente muy conservador, creemos que podría ser un valor añadido invertir, por ejemplo, en fondos de estas categorías. Se ha destacado mucho esa tregua en el mercado de renta fija con la prima de riesgo española por debajo de 300 puntos básicos. No sé si confían en que esto pueda terminar así el ejercicio o veremos sustos. Nosotros creemos que vamos a ver algún susto y que podemos ver algún susto. Quiere decir que no, todo esto ya no va a ser que las aguas se han calmado y que no va a haber absolutamente ningún acontecimiento de estrés. Ya sabemos un poco cómo funcionan los mercados. El año pasado, bueno, pues estaba todo también muy relajado en el entorno de junio-julio y sin embargo llegó agosto, la cosa se complicó y hasta noviembre no se relajó y ahí, bueno, pues estuvimos en una situación muy complicada. Sí que es verdad que si vemos algún tipo de acontecimiento, no va a ser un acontecimiento como el vivido el año pasado, pero sí creemos que podemos tener alguna situación, bueno, pues que dé algún estrés, que se incremente los niveles de volatilidad y esos serían los niveles que nosotros aprovecharíamos para entrar en ese componente de renta variable o incluso si hay algo de renta fija corporativa que se ve penalizado por esa situación, también entraríamos otra vez en renta fija corporativa para aprovechar ese escenario. Oro, tras el último parón de su escalada alcista, no sé ustedes qué esperan, si tendrían exposición al metal brillante. Hombre, nosotros de hecho estamos teniendo ahora mismo exposición al metal brillante, como muy bien dices, al oro, sobre todo más que nada porque niveles del entorno de 1450, 1430, bueno, pues te incita a coger posiciones teniendo en cuenta que lo hemos tenido en el 1600, incluso por encima. Sí es verdad que esa inversión tampoco la haríamos de manera directa, a no ser que utilizaríamos en este caso estructuras a través de ETFs, pero sí lo haríamos, por ejemplo, a través de fondos globales que invierten también en oro, de tal manera que cubren un poco esa exposición de renta variable con esta materia prima. El Amundi International SICAF, y vuelvo a enunciar este fondo, aproximadamente tiene entre un 15 y un 20% en oro y creemos que, bueno, pues es una manera de jugar también a este tipo de activos. Hay quien piensa, ya que ha citado los ETFs, que los fondos de gestión activa y los fondos de inversión pasiva son antagónicos. No sé si usted lo comparte o es interesante combinarlos, es decir, unir estrategias de inversión activas con la indexación propia de estos productos, de los ETFs. Sí, nosotros creemos que, primero, no creemos que sean antagónicos, creemos que son fondos complementarios, creemos que es importante, bueno, pues tener este tipo de estructuras en las carteras y creemos que además, bueno, pues también la indexación a través de ETFs en una cartera, bueno, pues le da mucho complemento y le da mucho valor. Además, de hecho, nosotros utilizamos mucho los ETFs, sobre todo para cubrir las carteras, bueno, pues para ponernos o más largos o más cortos, para que si tenemos estrategias que quizás puedan ser más arriesgadas, bueno, pues cubrirlas con estrategias a través de ETFs más defensivas. Recientemente incluso también se han lanzado fondos al mercado de ETFs referenciados sobre bonos corporativos, que la verdad es que lo están haciendo francamente muy bien. O sea, creemos que no se descorrelaciona una cosa con la otra y entendemos que, bueno, pues que sí, que este tipo de estructuras y este tipo de estrategias le da mucho valor a nivel de la diversificación y a nivel de la concentración de los riesgos. Uno de los objetivos, ya nos lo ha dicho, cubrir carteras. Me imagino que entrar en ETFs también se hace pues para acceder a algunos mercados de difícil acceso o más complicado al menos, ¿no? Sí, sin ninguna duda, los ETFs tienen un abanico tan importante y tan amplio de inversión que te dan acceso a muchas posibilidades que muchas veces los fondos no te dan. Y además, sobre todo, lo más importante es su flexibilidad, quiere decir, las posibilidades de entrada y de salida que tienes, porque al final un ETF no deja de ser un fondo de inversión cotizado, quiere decir que tiene el mismo tratamiento que una acción, pero con una estructura de un fondo de inversión. En este caso, hay inversiones en ETFs, como por ejemplo hemos anunciado el tema de materias primas, y dentro de materias primas podemos concentrar más los esfuerzos en esas materias primas y en esos ETFs que inviertan en las estructuras que nosotros queremos, incluso ETFs que invierten a nivel regional. O sea, la verdad es que tienen
unas posibilidades muy importantes. Sí es verdad que el inversor nacional no está muy familiarizado con este tipo de inversiones. Sin embargo, bueno, pues el resto del mundo son las inversiones casi por excelencia. En Reino Unido, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos, bueno, pues el 60-70% de los inversores invierten a través de ETFs y no quizás a través de fondos de inversión, de instituciones de inversión colectiva, que es donde más está familiarizado el inversor español. Creemos que, bueno, pues hay que ir al inversor metiéndole la concienciación de los beneficios que tienen estos ETFs, de este tipo de estructuras, de este tipo de inversiones, y poco a poco, bueno, pues que vayan utilizando también estas inversiones. A ver, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Luis Enrique al correo del programa tiemporeal@gestionarradio.com. Dice: quisiera que el asesor me desgranara un poco estos fondos, áreas geográficas en las que invierte, y me fuera aconsejando si contrataría estos productos en este momento. Nos indica que ya tiene una cartera diversificada, por si le sirve. Uno de ellos es el JP Morgan Investment Fund, el que invierte en bolsa japonesa. Otro es el ING Invest Global Real Estate y otro es uno de Fidelity, el Global Healthcare. Bueno, el fondo de Fidelity, sin ninguna duda que lo incorporaría en las carteras, creemos que tiene mucho valor. El fondo de Real Estate, bueno, pues tiene una diversificación muy importante también a nivel inmobiliario. Creemos que además el sector inmobiliario, pues poco a poco va a ir cogiendo tendencia. De hecho, los fondos del sector inmobiliario, sobre todo con una ponderación muy importante en Estados Unidos, la verdad es que lo han hecho muy bien. Y el primer fondo que me has comentado, el JP Morgan, tendría mis ciertas reticencias. Yo sería más positivo en invertir, por ejemplo, en el JP Morgan Income Opportunities. Creo que ya de esa manera bajaría también un poco el nivel del conjunto total de su cartera, y sobre todo lo que haría sería incrementar parte de la cartera a través de fondos mixtos flexibles, porque le va a dar mucha descorrelación y al mismo tiempo, bueno, pues los propios gestores le van a bajar o le va a subir el riesgo en función de acontecimientos de mercado. Hemos visto cómo G-Suris ha lanzado recientemente un fondo bursátil de agricultura y agua. No sé si ustedes confían en fondos de este tipo, sectoriales, o son más de apostar por fondos globales. Bueno, nosotros somos muy de apostar por fondos globales, pero bueno, en el momento actual y por las circunstancias que probablemente hemos vivido en los últimos años. Pero sí es verdad que los fondos, en este caso sectoriales, también nos gustan. El fondo de agua creemos que puede tener mucho valor, los fondos de agricultura también, y de hecho, bueno, hay una gestora que nosotros trabajamos mucho con ella para el tema de fondos sectoriales, que es Pictet, y sin embargo esta parte sectorial la trabajamos a través del Pictet Megatrend, porque hace un conjunto de todos los fondos sectoriales, en este caso de la casa Pictet. Creemos que sería una manera más direccional y una manera más prudente de invertir dentro de lo que son sectores. Una cosa más, lo que mencionábamos antes de unos tipos de interés en mínimos históricos, pues en estos contextos el inversor busca vehículos que por lo menos le permitan batir la inflación, y hay quien afirma que este es uno de los motivos que conduce a pensar que este 2013 va a ser un buen año para las estrategias de retorno absoluto. ¿Lo comparte? Sí, nosotros creemos que la parte de retorno absoluto es importante tenerlas en las carteras. El Julius Baer Absolute Return sería un fondo que apostaríamos, el JP Morgan Income Opportunities, y luego, bueno, pues fondos como, por ejemplo, el Carmignan Securité, aunque no tiene tanta tendencia a ese retorno absoluto, o el Carmignan Cash Plus, creemos que también puede tener mucho valor. Antonio Castilla, socio director general de CGA Patrimonios, gracias por acompañarnos en este espacio este jueves en Tiempo Real. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Diferencia en el trato, diferencia en las comisiones, diferencia en los resultados. DIT Broker, nombrado mejor broker online de Europa Occidental 2010 y 2011. Asesoramiento continuo y personalizado. Llame al 91 354 0838 o entre en ditbroker.es y conozca la diferencia de trabajar con el número uno.
Algo menos de 4 minutos para alcanzar las 5 en punto de la tarde. Los mercados, ¿cómo los tenemos a uno y otro lado del Atlántico? Pues ahora mismo se imponen los números rojos. Tan solo tenemos ligeramente en positivo al FTSE 100 londinense, a la City. Está subiendo este índice un 0,04%. En este contexto vamos a ver qué estrategia con CFDs podemos plantear. José Luis García de DeepBroker, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿hacia dónde miramos hoy, José Luis? Nos vamos a ir al mercado de Nueva York y vamos a operar con la farmacéutica Abbott Laboratory. La tenemos con el ticker ABT. La compañía está consolidando esta zona que tiene entre aproximadamente los 35 y los 37 y actualmente la tenemos en esa zona baja del canal, por lo que nos da muy buena entrada ya que el stop está muy cercano. Podríamos entrar en los valores actuales, ahora mismo lo tenemos por el entorno de los $36,23. El stop lo tenemos muy cercano, como hemos comentado, en 35,70, sería el mínimo del día anterior, y pues el objetivo pues máximos de todo el mes de abril, que es la zona que está consolidando, hasta aproximadamente los $37,26, $37,50 por acción. José Luis García de DeepBroker, gracias, muy buenas tardes. Gracias, un saludo. Por cierto que por cuarto año consecutivo, desde 2007, DeepBroker va a patrocinar el único campeonato de trading que existe a nivel mundial con dinero real en España, el World Top Investor. Si quiere participar y conseguir reconocimiento en todo el mundo, puede informarse en deepbrokers.es, puede escribir a info@deepbrokers.es o llamar al 91 354 0838, 91 354 0838. El plazo finaliza el próximo 28 de mayo. Enseguida llegan las noticias, actualizamos toda la información con Erea Sánchez y luego afrontamos la tercera hora de programa, la tercera hora de tiempo real. Ya saben ustedes que vamos a tener consultorio a partir de las 5:35 de esta tarde, consultorio de renta variable, en el que ustedes ya saben que serán los auténticos protagonistas. En concreto nos va a acompañar esta tarde Mar Rives, que es analista y trader de Blackbird Wealth Management. Pueden participar con nosotros a través del correo del programa tiemporeal@gestionaradio.com o a través de los teléfonos 91 309 5330 y el mismo número terminado en 65. Son las 5, las 4 en Canarias.